Buenos días a todas y todos. En estas jornadas medioambientales, que ha sido complicado montarlas, entre otras cosas porque había problemas también con los técnicos, ¿no? Porque están montando una obra de teatro al mismo tiempo en el Teatro de la Cultura, ¿no? Y en este ayuntamiento tenemos poco personal, bastante hacen. Le agradecemos a Antonio que nos haya organizado también el tema para tener este espacio. Bueno, en primer lugar, ya me conocéis todos, soy Gonzalo Díaz, el concejal de Más Madrid Verde Secuo en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Y bueno, hemos montado esto fundamentalmente en esta primera sesión, va a haber otras dos más, para explicar un poco el proyecto de los coles solares que presentamos en Villalba. Yo voy a contar un poco la génesis de todo esto, ¿no? Cómo surgió el tema de los coles solares en Villalba. Esto surgió a raíz de los datos que obtuvimos del Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros nos interesamos por la huella de carbono que había presentado el Ayuntamiento de Collado Villalba. Pedimos los datos al Ayuntamiento de Collado Villalba, pero en su, digamos, su dinámica habitual empezó a torearnos y no nos daba los datos. Entonces, en vista del éxito, decidimos acudir, por un lado, al Ministerio, directamente son datos públicos, y se pidió allí, y luego también se acudió al Defensor del Pueblo, y para conseguir aquellos datos. Después de muchísimas semanas dando vueltas, conseguimos los datos, y con esos datos que nos proporcionaron, que eran datos oficiales del propio ayuntamiento, José Luis y yo empezamos a mirarlos y descubrimos, nos llevamos las manos a la cabeza en cuanto vimos aquellos datos, era una locura, entre otras cosas porque descubrimos que el Ayuntamiento de Collado Villalba no había optado por haber contratado energía 100% renovable, sino que estaba con el sistema antiguo, o sea, calderas de gasóleo. Bueno, estaba con una compañía que además se caracteriza por tirar bastante de la energía nuclear, y entonces nos encontramos que había algo como 1.460 toneladas de CO2 al año y como 1,5 kilos de residuos nucleares que se generaban en las instalaciones municipales, ¿no? Por la energía que se iba consumiendo. Cuando nosotros vimos aquello, bueno, pues como ya digo, nos quedamos ojipláticos y presentamos una moción en el mes de enero del 2022 instando al ayuntamiento a realizar un plan plurianual de inversión para conseguir que en los edificios municipales bueno, pues fueran autosuficientes, se instalaran placas fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria en el caso de bueno, las piscinas climatizadas, el spa, todo esto, y lo presentamos a pleno. Bueno, pues para sorpresa nuestra, estaba bastante bien fundamentada, nos la trabajamos bien, la ayuda de José Luis en esto ha sido, vamos, tremenda, y conseguimos incluso que nos apoyara un grupo totalmente negacionista como puede ser Vox. Nos apoyó esa moción, nosotros, claro, había dos vertientes, no, era la vertiente, por un lado, la vertiente ecológica, pero por otro lado, la vertiente económica, ¿no? Evidentemente, las cifras que nos salían de ahorro eran irrefutables al presupuesto municipal. Inmediatamente, incluso Ciudadanos estuvo allí, estaban en cogobierno en aquel momento y tal, estuvo dudando si apoyar o no apoyar, pero por disciplina de voto y por no hacer soltar el gobierno, se quedó ahí, pero estuvimos a punto de sacarla adelante. Al final, ¿qué pasó con aquella moción? Pues fue un empate. En ese momento la alcaldesa estaba de baja, entonces 12 a favor, 12 en contra, y con voto de calidad fue rechazada, por desgracia. Además, luego me lo dijo el que estaba haciendo en aquel momento de alcalde, que era el teniente de alcalde de Ciudadanos, me dijo vamos, que él por él hubiera salido adelante, pero que no quería volar el gobierno. En ese momento estaba la cosa muy mal entre ellos, ¿no? Bueno, pues con esto, en aquel debate, el Partido Popular nos vino a decir bueno, que era, que claro, que eso, que estaba muy bien, pero que no había un estudio técnico detrás de aquello. Y eso nos hizo pensar, ¿no? Dijimos, oye, pues como en Más Madrid somos así, de perseverantes y tal, y de chulas y de chulos, dijimos que queréis caldo, pues tomar 2 tazas.
y se hizo un estudio de los 15 centros educativos de Villalba, estudiando cuántas placas había que colocar, cómo colocarlas, con la superficie de los tejados, con el consumo que tenían los centros educativos de energía eléctrica, cuánto excedente íbamos a generar y cuánto excedente se podía llevar hacia una comunidad energética. Y eso fue el origen de los coles solares, el proyecto de coles solares, que luego va a explicar mucho más amplio José Luis, porque bueno, ha traído el PowerPoint. Luego también lo tenemos colgado en nuestra página web, si lo queréis ver. Es uno a uno cada uno de los centros, un estudio técnico bastante potente. Bueno, en resumidas cuentas, con este proyecto de coles solares, en cifras así, para que os podáis dar una idea de qué supone para un municipio, supondría, por ejemplo, en Collado Villalba, a precios del 2020 de energía eléctrica, un ahorro de 173.000 euros anuales, que es un dinero bastante importante. En Villalba hay un presupuesto de 52 millones, con lo cual os podéis imaginar que el ahorro es muy importante. Y también sería eliminar 270 toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. Luego, por otra parte, la inversión viene a ser alrededor de 500.000 euros, con lo cual, con el ahorro, en 3 años y medio ya lo tenemos totalmente amortizado, ¿no? O sea, es una inversión de las más rentables que se puede hacer en un ayuntamiento. Si esto además se une a la otra vertiente que nosotros estamos y hemos impulsado y estamos reclamando todavía, que es la sustitución de las luminarias municipales, estábamos hablando en total posiblemente de un ahorro de 1 millón de euros anual. O sea, es muchísimo dinero que se podría ahorrar. Y bueno, esto es el origen del proyecto de los coles solares. Ahora os dejo con María Pastor, que, como ya sabéis, es portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, de Más Madrid, compañera de Verdes Equo, y además cuando digo compañera es porque llevamos muchos años trabajando juntos en estas cosas y encontrándonos en actos de estos que la verdad que es un placer estar en ellos. Y bueno, os dejo con ella. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Lo que la gente no sabe, bueno, igual sí, porque esto lo hemos contado un poco en campaña, es que el origen del plan de coles solares también está aquí, porque José Luis nos mandó una enmienda en su momento para poner placas solares y comunidades energéticas aquí en los coles de Villalba para los presupuestos de, ya no me acuerdo cuándo, 2021 creo, y dijimos, uy, pero esto es una idea buenísima. Entonces hicimos una enmienda más grande para más colegios y dijimos, no, pero esto no podemos dejarlo aquí. Y ese fue el origen de este estudio que hoy presento aquí, que presentamos el año pasado, que utilizamos una empresa que ya lo hacía en Valencia para estimar y valorar cuál era el coste de crear comunidades energéticas, poner fotovoltaica en los centros educativos y crear comunidades energéticas. ¿Por qué pensamos que esto es una idea que todo el mundo debería hacer? Bueno, ya sabéis que estamos en una crisis climática, hasta la señora Ayuso tiene claro con su jersey esto de que no hay planeta B. Además de llevar jersey, nosotros creemos que hay que hacer políticas y creemos que poner energías renovables, energías limpias en instalaciones públicas como son los centros educativos, poner fotovoltaica, que además es, además de renovable, es de las más baratas, que permite además un modelo descentralizado, y en los institutos, que ayudan no solo a bajar la factura de la luz de los institutos, esto pues es un ahorro en dinero público, sino que además con la comunidad energética permite llegar a las familias, llegar a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones en la práctica del día a día internalicen la importancia, ¿no?, de producir energía limpia y de cómo el ahorro energético ayuda al bien del planeta, pues nos parecía como una gran idea abordarlo por ahí. Y además, porque el uso de los centros educativos permite utilizar esa energía, ¿no? Los horarios de los centros educativos, pero también el desarrollo a lo largo del año, pues las Navidades, la Semana Santa, verano, que son momentos en los que los centros educativos y los fines de semana están utilizando, esa energía que se produce se podía distribuir y podía llegar a las familias. Esto lo puedo contar yo, lo podía contar Fer, que la primera imagen que tengo es suya, si no estoy equivocada.
Ellos están haciendo desde el ayuntamiento una comunidad energética. La idea principal, o desde donde empezamos, era intentar hacer una estimación de la demanda de consumo, y para eso FER nos ayudó y conseguimos conocer de 2 coles de Manzanares el Real el consumo real, ¿no? Y saber un poco cuál era el consumo que tenían estos centros educativos para nosotros luego poder hacer una estimación cuando cogiésemos los centros educativos. Como veis, se ve regular, pero creo que veis como estos son los 2 centros superpuestos, como entre verano el consumo es mínimo, esta es Semana Santa, tenemos también, aquí no se ve, pero aquí está Navidades, y luego entre los bloquecitos, esos son los fines de semana, ¿no? Se ve perfectamente cómo el consumo de los centros educativos es constante, cómo se reparte entre las semanas, cómo se reparte entre los meses, y cómo esto nos puede ayudar a entender la importancia de utilizar ese consumo y esos centros educativos para abrirlo a las familias y para bajar la factura de la luz a las familias, que es otro de los objetivos de este proyecto. ¿Qué hicimos? Pues seleccionamos 150 centros educativos en la Comunidad de Madrid, la mitad de ellos en la ciudad de Madrid, el resto principalmente en lugares donde nosotros teníamos relaciones con los centros educativos a través de las asambleas de Más Madrid, lugares en los que sabíamos que los centros educativos estaban a lo mejor en zonas más vulnerables o que tenían barrios y familias, ¿no?, alrededor del colegio que podían facilitar. En el momento en que hicimos esto, la limitación de la distancia para las comunidades energéticas eran 500 metros, creo que ahora se ha ampliado a 1,5 kilómetros, pero en ese momento era un criterio que teníamos que tener en cuenta, que las familias estuviesen cerca. Así que hicimos esa pequeña recopilación y se lo encargamos a la empresa. ¿Cómo hace la empresa la estimación? No se ve muy bien, pero ellos, bueno, hacen una réplica, digamos, en 3D de los edificios en los que nosotros hemos seleccionado. Primero ven la superficie total, luego ven las sombras que se producen en las horas de mayor luz, y entonces eso lo van, digamos, deseleccionando. Van viendo los bordes, digamos, del edificio para generar la zona exacta donde se podrían poner las placas, y hacen un cálculo de la superficie que es óptima para instalar las placas solares. En función de ese estudio que se hace con cada superficie de cada centro que nosotros hayamos elegido, se hace una estimación por centro de la instalación óptima, del consumo que se supondría, del ahorro para cada centro, etcétera. Con ese trabajo que hace la empresa, nosotros creamos una ficha como esta para cada centro educativo. Es una pena que no veáis porque el color es mucho más bonito en lo que estoy viendo yo que este morado raro, pero como veis sería una ficha con las cuestiones técnicas del centro. Añade cuál es el consumo anual del centro, cuál sería la inversión inicial, la potencia óptima para instalar, el ahorro anual, la producción anual y el retorno económico. Para cada centro se ha hecho una ficha en la que se ve realmente cuál es la inversión, cuánto tardaríamos en recuperarlo, pero también queríamos poner de forma visual qué supone realmente todo eso, ¿no? Instalar fotovoltaica en un centro cualquiera, además de suponer esta inversión, además de ahorrarlo o recuperar el retorno en X años, supondría el ahorro en la emisión de CO2, sería como plantar, en este caso 694 árboles, como evitar recorrer 3 millones de kilómetros, que creo que es una forma muy visual e importante también de trasladar a la gente, porque yo creo que efectivamente cuando hablamos de fotovoltaica cada vez está más asumido la importancia, pero muchas veces hay que hacer también hincapié en que no es solo la producción de energía limpia, sino lo que estamos ahorrando en dejar de emitir CO2 o la huella de carbono que estamos evitando. Bueno, el informe, que si no está en la web, creo que está en la web, pero que tiene muchos datos y que es muy interesante, y que si tenéis oportunidad, además explica como muy bien. Una de las cosas que yo creo que también es como muy visual es porque de toda la energía que se produce, el 65% de la electricidad que se produce
en los coles se exportaría a las familias. Estamos hablando de que le estamos ahorrando, y ahora veremos los datos, bastante dinero durante mucho tiempo a muchísimas familias. Nosotros hablamos de que son las semillas de las comunidades energéticas, en la Ciudad de Madrid le llaman el corazón de los barrios. Para nosotros es una oportunidad única poder utilizar los centros educativos para producir energía y crear esas comunidades energéticas con las familias. Gonzalo, no te mueras, que eso es importante. Y aquí son algunos datos del estudio. Recordar, son 150 centros, nosotros creíamos que nos permitía como luego con ese estudio extrapolar a toda la Comunidad de Madrid y estaríamos hablando de 27.820 toneladas menos de CO2 al año, que es como plantar 882.000 árboles, o que 13.000 familias, casi 14.000, dejen de utilizar gas natural. Y el ahorro, como podéis ver, ¿no? Es una inversión importante, pero el presupuesto para infraestructuras en la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo es mucho más que esto. Quiero decir, el año pasado eran como unos 220 millones, este año está en torno a 180, es completamente posible, es completamente real, ¿no? Para la Comunidad de Madrid se recuperaría la inversión en 8 años. Y esto, el cálculo de familias depende de cuánto le quieras ahorrar a las familias. Si quieres que se ahorren menos dinero, pues serán más familias beneficiadas y al revés. Pero nosotros calculábamos que en torno a unas 50.000 familias se podrían ahorrar entre 200 y 300 euros al mes en la factura de la luz. Es verdad que en ese momento también la luz estaba en otro momento, pero bueno, yo creo que da una idea importante de cómo con el uso de las instalaciones que ya tenemos somos capaces no solo de ahorrar dinero a los centros educativos, sino de crear un espacio comunitario que genera beneficio a las familias y que además yo creo que esto Fer lo sabe mejor, ¿no? La propia dinámica, él siempre lo cuenta, la propia dinámica que se crea en la propia comunidad y en el barrio creo que lo hace como un proyecto aún más interesante. Esta presentación es de Héctor Tejero y he dejado estas dos gráficas que os voy a poner porque a él le gusta mucho contarla y a mí me parece como importante, ¿no? Como la concentración de CO2 en la atmósfera y cómo desde la revolución industrial el pico y la subida es completamente, ¿no? Cuando dicen que el cambio climático siempre ha estado ahí, creo que esta gráfica demuestra que no es real, que es la mano del hombre la que realmente ha elevado enormemente las concentraciones de CO2 y por tanto, si es la mano del hombre la que ha generado esa subida exponencial de la concentración de CO2, tiene que ser la mano del hombre la que haga políticas públicas que permitan reducir, controlar esa concentración de CO2 en la atmósfera. Y esto es bueno, simplemente para que entremos en pánico, que lo encanta a Héctor, ¿no? Que es como la temperatura y el CO2 en la Antártida y cómo ahora mismo estamos en CO2 en la concentración pues en unos niveles bueno, completamente despegados, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la capacidad a nivel local, como estaba contando Gonzalo, a nivel autonómico y a nivel estatal, de poner en marcha políticas que precisamente aborden la lucha contra la crisis climática. Nosotros siempre nos hemos imaginado a unos centros educativos que no solo producen energía, no solo crean comunidades energéticas, sino que también mitigan sus efectos con la renaturalización de los patios, que permiten la llegada de los niños y niñas de forma sostenible y creo que eso son políticas públicas que necesitamos poner en marcha. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid sobre esto? Nosotros le llevamos el proyecto al entonces viceconsejero, a Manuel Bautista, y al director de infraestructuras, Ignacio García. El director nos dijo que Repsol ya había ido a la consejería a presentarles un proyecto similar, a decirles, hola, ¿no? Nosotros te instalamos, no como comunidades energéticas, ¿no? Pero nosotros te instalamos las placas solares y que a ellos las cuentas no les salía porque no les salía rentable que lo hiciese una empresa externa, que lo que sale rentable es que lo haga la administración. Y nosotros le dijimos, vale, esto es lo que te veníamos a contar precisamente, que tenemos que hacerlo nosotros. Ellos saben que esto va a tener que pasar, esto es una realidad, esto va a pasar antes o después. La diferencia es que mientras esperamos los efectos son mayores y la capacidad de revertir y de mitigar son más difíciles. La inversión tiene que ser ya, es una inversión importante, pero que se puede hacer en un periodo corto de tiempo y que garantice que los centros educativos puedan producir sus energías. Ellos siempre ponen muchas ¿no? trabas o problemas, bueno, es que los centros educativos no pueden ser ellos quienes tengan que, además de ser directores, ser gestores de energía.
efectivamente, es que yo creo que tiene que haber una dirección general de crisis climática en la Consejería de Educación, quitarla de educación concertada y poner una de crisis climática, y que sean ellos quienes guíen una política desde la Consejería de Educación que permitan que los centros educativos sean esas islas que luchan contra la crisis climática, que no solo lo hacen con políticas, sino también enseñando en la práctica a los niños y niñas, a esas nuevas generaciones, cómo se combate la crisis climática. Este proyecto yo creo que es un proyecto precioso, real, posible, que nosotros iremos contando en todos los municipios, en todas las AFAs, explicando que esto solo es una cuestión de voluntad política, y ojalá en unos cuantos años tengamos nosotros la llave para hacerlo. Yo agradezco a José Luis que pusiese la semillita para poder desarrollar todo este proyecto, que es un proyecto precioso, que creo que no he escuchado a nadie que esté en contra de él. Otra cosa es que no se quieran gastar el dinero, pero bueno, como todo, prioridades del Partido Popular o prioridades de la ciudadanía, pero ojalá que en un muy poco tiempo podamos hacerlo. Y yo me quedo aquí ya callada, creo que va a hablar ahora José Luis. En cualquier caso, me voy a ir despidiendo porque en 25 minutos Juan y yo tenemos que marcharnos porque tenemos un precioso acto institucional en la Asamblea de Madrid. Como no, a lo mejor no puedo dar la palabra, no puedo hablar para entonces, agradeceros a todo el tiempo y la presencia. Muchas gracias. Me cambio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra participación. Y la idea de esta parte de la charla es explicaros de una forma más o menos resumida cómo se puede replicar esto en cualquier municipio. Hemos aterrizado esta cuestión de empezar por los colegios para instalar energías renovables por las razones que ha dicho María, y nos parece que es el lugar idóneo. Hemos tomado la información a partir de varias fuentes. Primero hemos tenido en cuenta cuántos colegios hay en Villalba. En este caso estamos hablando de los centros que el ayuntamiento tiene que sufragar el mantenimiento energético. En este proyecto solo hemos contemplado los colegios de primaria, porque los de secundaria, los institutos, las facturas de la luz, las facturas energéticas y las infraestructuras las asume directamente la Consejería de Educación. Entonces, con el reparto competencial que hay ahora mismo, si lo que pretendemos es una actuación municipal para ahorrar fondos al ayuntamiento, nos tenemos que restringir a los colegios de primaria. Hemos hecho, con unas herramientas muy sencillas, una serie de fotos aéreas usando cualquiera de los medios que hay. Yo he utilizado No Me Calles, que es el callejero de la Comunidad de Madrid, porque tiene una herramienta para medir las superficies de los tejados. A partir de esa foto de cada tejado hemos visto si hay sombras, si no hay sombras, qué orientación tiene y qué espacio disponible hay. Porque, claro, podría darse el caso de que tenemos un consumo elevado y poco tejado. En los colegios de Villalba pasa justo lo contrario, nos sobra tejado. Lo que ha contado antes Gonzalo por encima, es importante saber qué consumo real tienen los colegios, y a partir de ese consumo real podemos dimensionar la instalación. Lo ha contado antes Gonzalo, no voy a insistir, no fueron varias semanas, fueron varios años. La información la conseguimos gracias al Defensor del Pueblo, porque hay una reticencia, no solo en este ayuntamiento, esto pasa en la Comunidad de Madrid también y en la mayoría de las administraciones. A pesar de que está regulado el derecho al acceso a la información en materia de medio ambiente y en otros también, las administraciones no lo cumplen, sistemáticamente no lo cumplen. Entonces, hay que hacer una labor de zapa, o sea, de ser pesado, insistir. Para esta información presentamos en el registro municipal, creo recordar que 4 o 5 peticiones. Y como no se hacía caso, acudimos al Defensor del Pueblo, que tardó varios años en resolverlo, porque el Defensor del Pueblo se toma su tiempo. Y gracias a esa intervención, al cabo de 3 años, nos dieron toda la información que estábamos pidiendo. Entonces yo os recomiendo que seáis pesados, que seáis muy pesados, porque a base de perseverancia la información acaba apareciendo. Aprovecho para contar brevemente, fue interesante que el Ayuntamiento de Villalba hiciera el cálculo de la huella de carbono en aquel momento, se hizo con una subvención del Ministerio, y el Ayuntamiento de Villalba se ha olvidado de que si calculan la huella de carbono, el paso siguiente es que adoptes un plan para mitigarla. No lo han hecho. Esto de
de las instalaciones fotovoltaicas es una de las medidas, no la única, pero una medida importante, y entonces no lo han hecho. Y además han dejado de calcular la huella en los ejercicios siguientes. Entonces, aquel cálculo y aquella presentación solo la han utilizado para ponerse un sellito en la documentación oficial. Es decir, puro greenwashing, o sea, lavado de cara sin ninguna trascendencia. Entonces, yo creo que hay que reclamar. Hasta ahora el cálculo de la huella de carbono, tanto para administraciones como para empresas, es voluntario. De momento parece ser que va a seguir siendo voluntario. En mi opinión, no estaría de más presionar un poco más. Pero bueno, en ese marco yo creo que es muy importante que las administraciones públicas hagan ese esfuerzo del cálculo de la huella de carbono que tienen para poder avanzar, porque es una de las razones de instalar la energía renovable, reducir nuestra huella de carbono. Entonces tendremos que saber en qué margen estamos y qué margen de mejora tenemos. El cálculo de la huella de carbono de Villalba tiene un defecto gravísimo, que además está en todo el paquete porque lo hizo una única ingeniería, es que se les olvidó meter los gases fluorados. Los gases fluorados que están en los equipos de refrigeración son poca cantidad, pero tiene un impacto enorme, porque cada molécula de gas fluorado que se escapa de un sistema de aire acondicionado, que siempre hay fugas, tiene un efecto sobre el efecto invernadero, sobre el cambio climático, brutal. Entonces, todo ese paquete de cálculos de huellas de carbono municipales del año 2000, con datos del año 2018, el de Villalba y otros muchos, está mal hecho. Eso es un error grave, porque está minimizando la huella real que estamos generando. Y, por último, hemos empleado una herramienta buenísima que hemos costeado todos los europeos con nuestros impuestos, que es el Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica de la Unión Europea, que ahora os pondré dentro de un momento una transparencia. Esa herramienta que luego os voy a enseñar te permite geolocalizar una instalación, sea una vivienda, sea un edificio, sea cualquier cosa, y te permite prever cuánta energía va a generar en función de la instalación fotovoltaica que tú le pongas. De tal manera que si conoces el consumo, puedes hacer una extrapolación de cuánto tengo que poner aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? De cada uno de los 15 colegios hemos hecho una ficha, aquí no se ve muy bien, luego al final hay un código QR que podéis capturar para ver el texto completo. Entonces hemos hecho 15 fichas en las que hemos hecho una fotografía de dónde está el centro, para ubicarlo, su fotografía aérea con la medición de la zona del tejado más apta. No se ve bien aquí, pero este edificio es cuadrangular y solo hemos seleccionado una parte del tejado que tiene la orientación adecuada. Luego hemos tenido en cuenta esa superficie disponible, el consumo anual, que es la segunda línea, ese es un dato real. ¿Cuánta energía consumió ese colegio en el año 2018? Este tipo de dato no fluctúa mucho de un año a otro, porque básicamente la energía que gastan los colegios, puede ser, si tomamos la de 2018, la podemos asumir como actualizada. Teniendo en cuenta ese consumo, si nosotros, en este caso, no se ve bien, pero en este caso pusimos 44 kilovatios pico, con esta aplicación, que es las pantallitas de abajo, tengo una estimación de 68.000 kilovatios y es justo lo que necesito. Para tener autoabastecimiento en este colegio, con 44 kilovatios pico de instalación fotovoltaica, conseguiríamos que fuera autosuficiente en el cómputo anual. Lo que ha contado María es interesante y es que hay momentos en los que el colegio genera energía y no gasta, fines de semana, vacaciones, etc. ¿Cuánto ocupa físicamente en un tejado una instalación de este tamaño? 440 metros cuadrados y tenemos 1.100 metros cuadrados disponibles de tejado. ¿Qué significa esto? Aunque en este caso nos restringimos al autoconsumo, tenemos un margen de espacio disponible en el que podemos poner una instalación, por ejemplo, en este caso podría ser el doble. Esa energía ya no la va a consumir el colegio, ahí tenemos que engancharnos a una comunidad energética. ¿Qué puede ser? Los edificios municipales, ahora el margen son 2 kilómetros, está en una diapositiva del final, pero está en tramitación una ampliación a 5 kilómetros, aún no está en vigor, pero está rodando, ya salió la información pública hace unos meses, y la parte de dificultad técnica es que estas redes de comunidades energéticas tienen que estar integradas en la red de distribución de baja tensión. Entonces hay un límite físico. El primer límite que pusieron era muy pequeño y el gobierno, afortunadamente progresista,
que, bueno, entre todos los ciudadanos hemos conseguido mantener, pues está entendiendo que ese margen se puede ampliar. Pero no solo los edificios municipales, los niños que van al colegio suelen vivir en un entorno próximo, más o menos. Entonces, aquí hay que implicar a la comunidad educativa. Las familias se pueden beneficiar de esta instalación, que eso ya lo ha contado María. ¿Y cuánto cuesta esto? Pues hemos hecho un cálculo aproximado, una estimación. Solo este colegio necesitaría 13.600 euros para instalarlo. Solo para su autoconsumo. Si damos el paso a una comunidad energética, pues si ponemos en vez de 44 kilovatios, ponemos el doble, pues nos costaría el doble. Pero tendríamos un suministro importante de energía. Este es el esquema del trabajo, hay 15 fichas iguales. Y esta es la herramienta que os comento, que es una herramienta muy útil. Si alguien tiene curiosidad, si ponéis en Google Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica de la Comisión Europea, lo vais a encontrar. Me voy a levantar porque aquí lo voy a explicar mejor. Toma, si quieres. O bueno. Espera, vamos a probar este. Es que poniendo el dedo aquí en la pantalla... Dale, a ver si funciona. ¿Se oye? Sí. De hecho, Mirad, sería mejor que este. Esto es un sistema de información geográfica en el que aquí está borroso, pero os lo explico por encima. Aquí escribes una dirección, en este caso está escrita la dirección de uno de los colegios, y te ubica en ese punto. Y el cálculo que ha hecho, aquí hay una serie de controles que te permiten elegir distintas bases de datos. Bueno, por defecto elegí una. Lo que ha hecho la Unión Europea es sufragar un trabajo de investigación para poder calcular cuánta energía llega a un punto concreto localizado en el espacio. Y está localizado aquí, me permite, si yo le meto una cifra, en el caso que os ponía antes, una cantidad este eran 44 kilovatios pico, me va a generar, bueno, hay una serie de controles, de que esté sobre el tejado, de que esté en un soporte, detalles que en cada caso habrá que poner del modo que sea correcto, pero resumiendo, al final le das a un botón y te saca unos cálculos. Esto es una estimación de lo que se supone que va a ocurrir. Esta estimación puede tener fluctuaciones, porque no todos los años tenemos la misma intensidad del sol, pero el cambio climático, una de las cosas que está generando es que cada vez tenemos más intensidad de sol, porque hay menos días nublados, sequías y este tipo de cosas. De tal manera que aquí obtenemos unos datos del consumo previsto y eso nos permite ajustar el tamaño de la instalación a lo que queremos hacer. Si es autoconsumo, como en el proyecto que hicimos al principio, te limitas a una cantidad, pero si queremos ir a... voy a sentarme aquí porque esto ya está visto. Si queremos ir a una comunidad energética, pues ampliaríamos. Esta herramienta es una herramienta de uso libre, pública, pagada por la Unión Europea y que es muy sencilla de utilizar. Está diseñada para que la puedan usar los ciudadanos. Cualquier persona que quiera instalar una placa fotovoltaica en su casa, con esto puede ver, si yo consumo 5.000 kilovatios al año, ¿cuánto necesito poner? Pues vas probando, si pongo 5 kilovatios pico, o pongo 3, o pongo 2, y ahí ajustas y haces una instalación equilibrada. Esto es un resumen breve de los 15 colegios. En 15 centros, en el año 2018 se consumió esa cantidad de energía, 867.780 kilovatios hora. ¿Qué potencia fotovoltaica requeriríamos para cumplir este suministro? Con 568 kilovatios pico repartidos en todos los colegios, tendríamos energía suficiente para cubrir ese consumo. Reduciríamos esa cantidad de energía, nos ahorraríamos en el conjunto de Villalba esa cantidad de dinero. Esa estimación es con precios de la energía de hace unos años. Esa cifra va a variar continuamente con la fluctuación de los precios de la energía. O sea, que es una estimación del momento en el que se hizo el trabajo. ¿Cuánto nos cuesta poner esto? A precio medio de mercado, 568.000 euros. Ha habido subvenciones, es decir, se acaban. El problema es que si se hubiera hecho hace unos meses, se podría haber presentado para optar a una subvención. Se podrían haber obtenido hasta 420.000 euros de subvención por las condiciones de la convocatoria que estaba en vigor. Por tanto, si se hubiera accedido a una subvención con un coste mínimo de 144.000 euros, todos los colegios de Villalba podrían ser autosuficientes.
En el proyecto originalmente nos limitamos al consumo real actual, pero tenemos un problema añadido, que no está incluido en los cálculos anteriores. Y es que los colegios necesitan electrificar su climatización. Tanto la calefacción en invierno como el aire acondicionado en verano. El cambio climático en la escuela, una de las consecuencias que tiene es que cada vez tenemos más número de días con un calor insoportable en las aulas, realmente insoportable. Es decir, ya no es que en agosto no se puede estar en el colegio, no, es que en el mes de abril o en el mes de mayo, en septiembre, tienes días en los que la temperatura en el aula dificulta el aprendizaje de los niños. Ya no es una cuestión de confort, es una cuestión de que la educación necesita un clima, valga la redundancia, adecuado para que los niños estén aprendiendo y desarrollando ese trabajo. Es decir, cuando estás achicharrado de calor no estás atendiendo a lo que el profe dice o no estás prestando atención a la tarea. Entonces la climatización de los centros escolares es muy importante. Pasar a electrificarlo es muy sencillo. O sea, la tecnología existe, existen bombas de calor o existen, ya rizando el rizo, la aerotermia, que es un poco más cara. Entonces, los cálculos anteriores, si queremos climatizar las aulas, hay que aumentar el tamaño de la instalación eléctrica, pero como habéis visto, espacio en los tejados hay. En todos los colegios de Villalba sobra más de la mitad de los tejados solo para el cálculo del autoconsumo. También esto influye en la reducción de emisiones, obviamente. Y esto ya lo ha contado María por encima. Es una oportunidad de impulsar las comunidades energéticas, como ya hay algún caso que se está haciendo en otros municipios, porque tenemos el espacio disponible, tenemos una curva de consumo. Esto es muy importante. Cuando uno pone una instalación fotovoltaica en una vivienda, tu curva de producción solar va aumentando, al mediodía es máxima y va disminuyendo. Y en invierno a las 5 de la tarde ya no produce nada. Pero la mayoría de las personas que trabajamos, pues a esas horas, donde nuestras placas, digo nuestras porque en mi casa también las tengo, nuestras placas están generando energía y nosotros no estamos en casa y no estamos consumiendo mucho. Entonces consumimos en horas en las que no hay producción. Pero como hay un balance, al final puede salir equilibrado. Pero es que esa curva de consumo y de producción en los colegios encaja mucho, con lo cual es el sitio donde más rápido vas a rentabilizar la inversión, más que en una vivienda. Y lo de el radio de acción. Ahora mismo son 2 kilómetros y la información pública del Real Decreto salió en mayo de 2003, no, bueno, con las elecciones y demás, esto está ahí en el limbo, supongo que el Miteco lo sacará en breve, lo va a ampliar a 5 kilómetros. O sea, de cada colegio, un radio de 5 kilómetros, existe la posibilidad de conectar todo el que quiera, de manera voluntaria, viviendas, edificios de oficinas, empresas, edificios municipales, etcétera. Es decir, que esto es el futuro. Aquí tenéis un código QR, por si alguno queréis hacer alguna foto, donde accedéis a esta página web de nuestra Asamblea Local de Villalba, donde está el texto completo de ese edificio. Tenemos un ratito de preguntas. Sí. Yo si eso voy a ir pasando con el micrófono. Como somos muy pocos, habíamos pensado hacerlo con tarjetas, pero vamos a hacerlo, digamos, levantando la mano. Yo me acerco con el micrófono y lo único es intentar ser breves para que entren el máximo número de preguntas. Entonces, bueno, el que quiera que me vaya diciendo. El código QR este... Voy para allá. Ahora te lo pongo. Ahora mismo. Sí, que lo he quitado muy rápido. Sí, déjalo puesto ya. Ahí, lo dejo puesto. Con ese código QR accedéis al texto completo del informe. José Luis, gracias por la... ¿Cuál hablo? ¿Los dos a la vez? Esto es la novedad. Gracias por la presentación. Una duda rápida. He entendido que todavía no se ha implantado, no tenéis... Claro, ese es el pequeño problema que tiene la democracia, que no estamos en el gobierno municipal. Vale, la propuesta ha sido bien acogida, pero todavía no se ha aprobado. El gobierno municipal de Villalba, pues antes Gonzalo ha explicado que llevamos una moción no de este detalle, sino vamos a instalar energía renovable en los edificios municipales. Y bueno, se quedó en el limbo.
El equipo de gobierno actual, que es del Partido Popular, pues no sabe, no contesta, están en el limbo, en su negacionismo, porque este equipo de gobierno de Villalba es claramente negacionista. Vale, y una pregunta más. ¿Habéis planteado en este tipo de proyectos de coles auditorías energéticas previas? No. Porque la experiencia demuestra que primero lo aconsejable es reducir antes de calcular cuánto. Y en ese sentido, no sé si conocéis los proyectos 50-50, sí. Porque creo que es un producto muy interesante, que hay gente en Cataluña que le ha dado una vuelta más y lo implican a los chavales a participar, ya que el ahorro se revierta en las decisiones de ellos, y han conseguido dar un vuelco a la participación, a la implicación infantil, y te lo cuentan con una ilusión que por si lo tenéis en cabeza, y si no, animaros a echar un ojo a eso. Sí, esto era una primera aproximación, y una primera aproximación muy teórica para demostrarles con datos, con cifras, porque el argumento que siempre utiliza, no, es que eso es muy caro, es que eso no se puede hacer, es que ese tipo de argumentos falaces de no, es que, bueno, no tiene sentido hacer esto. Bueno, sí tiene sentido, aquí están los datos, aquí es una primera aproximación. Si estuviéramos en el gobierno municipal no nos limitaríamos a hacer esto, no nos limitaríamos al autoconsumo, iríamos a un proyecto más ambicioso. Incluso a lo mejor puede tener sentido no hacerlo de golpe en los 15 colegios y ver en qué medida tienes disponibilidad presupuestaria y este año haces 2, 3 o 5, llenando el tejado de placas solares, todas las que técnicamente puedan obtener un rendimiento, no la vas a poner a la sombra. Y a partir de ahí implicar a la comunidad. Por supuesto, cuando hablamos de climatizar, o sea, de electrificar la climatización, eso lo primero que hay que hacer es una auditoría energética, no solo del consumo de las luminarias, sino de la energía que se escapa porque las ventanas no cierran. Entonces, hay que abordarlo con una visión integral, es decir, habrá que ver lo eficientes o no que son los edificios donde están los colegios, trabajar en la mejora, en el ahorro energético, en todo el conjunto, en la iluminación, en el consumo eléctrico y en el consumo de la climatización, que lo ideal es que sea también eléctrica. Y a partir de ahí, no se trata de tener un edificio que despilfarre y poner más placas solares y que el calor se escape por las ventanas, eso no tiene sentido. Pero en este paso nos limitamos a hacer una primera aproximación. Al estar en la oposición no tenemos la posibilidad de decidir hacerlo. Vale, voy a ir pasando. Me ha pedido también Juan, que se tiene que ir además. Muy rápido, no, en realidad no es una pregunta, es solo un comentario. Recordar que el proyecto 50-50 se hizo en Alpedrete, municipio vecino, entre 2015 y 2019. Fue un éxito espectacular, no solo como ha dicho la compañera, no solo en la reducción, sino en la implicación de la comunidad educativa y especialmente de los niños, que estaban orgullosísimos. De hecho, se hizo un premio parecido al que hicieron ayer en Rivas, que fue también mucho éxito. Cuando llegó el gobierno del Partido Popular, en el año 19, no sé por qué, porque realmente lo echaron abajo, ¿no? Y también se hizo en Alpedrete un estudio, no solo lo hizo el CSIC, no solo de los coles, sino de todo el municipio, de la insolación en todos los tejados del municipio, que está también colgado en la página web, y se llegó a la conclusión de que Alpedrete podía producir, no sé si 4, 5 o 6 veces más de la energía que consume. Y nada, solo quería recordar que hoy empieza la COP28 en Dubái, y que aunque las condiciones de la COP no sean las mejores este año, porque se produce en un petroestado, ¿no? Hay que apretar, hay que empujar, y el domingo hay una manifestación en Madrid, bueno, en todo el mundo. En el caso de Madrid hay 2 columnas que empiezan a las 11 de la mañana, una para reivindicar una ciudad más sana y más saludable y con menos emisiones, y otra para exigir la reducción de las emisiones, y que confluyen en Sol a las 12 y luego van, no recuerdo hasta dónde, creo que hasta Cibeles. Entonces, bueno, os animo a divulgar, a participar, y si no podéis, pues por lo menos a darle difusión en redes. Y lo siento porque nos tenemos que ir. Vale, te voy pasando. Hola, muchísimas gracias Para que se oiga la grabación también. Muchísimas gracias por la presentación y enhorabuena por el estudio y el proyecto. Bueno, a colación también de lo que ha dicho la compañera, las auditorías,
A mí me parece muy interesante el proyecto. Me parece más interesante aún volcarlo en una comunidad energética, puesto que es un edificio público. Me parece muy interesante que se estudie y se analice y se audite los edificios públicos para obtener el mayor rendimiento de los propios edificios, pero es verdad que incluiría, como bien han apuntado, otros factores. Es decir, que ahora se ha puesto de moda la fotovoltaica y la aerotermia en particular, con la idea de electrificar los edificios, pero la electrificación en abundancia genera campo y eso es una incidencia también sobre la propia salud de los chavales. Habría que estudiar también ese campo y, por supuesto, habría que analizar además, y lo has dicho al final, pues cómo de forma pasiva el edificio puede aprovechar las condiciones del lugar, y muchas veces que se resuelve el tema de la climatización, y más en la Sierra Noroeste donde estamos, con unas buenas protecciones solares en el exterior, con plantación de árboles de hoja caduca, involucrando por supuesto a los chavales que tengan ideas, que eso está genial. Entonces, a mí me parece muy bien, yo soy partidaria, pero la célula fotovoltaica contamina la fabricación de la propia célula mucho. Y es verdad que estamos en un país donde el sol es gratuito y tenemos muchísima irradiancia solar y hay que aprovecharla. La solar térmica lleva funcionando muchísimos años y es también un buen aprovechamiento para el agua caliente, que no es el caso de los coles solares porque no se utiliza casi nada. Por eso es muy interesante la aportación de la compañera de realizar una auditoría, pero yo entiendo que desde donde estáis es necesario movilizar la política para que se tomen estrategias de transición energética que son necesarias, así es que enhorabuena. Bueno, sobre la contaminación de las placas, a ver, cualquier acción humana deja una huella, todas. O sea, la presencia de 8.000 millones de personas sobre la Tierra deja una huella, que de eso nos va a hablar Fernando dentro de un rato, que ya me ha dicho que viene con un poco de retraso, y todo lo que hacemos deja huella, pero hay que valorar qué cosas dejan más o menos huella. No hay ninguna actividad humana que sea inocua, ninguna. Entre tener un sistema de producción eléctrica que dependa de las energías fósiles, el gas natural es fósil y hay mucha producción de energía eléctrica a base de ciclo combinado, no hablemos ya de las centrales nucleares, que en fin, eso daría para una charla que en mi opinión no es la solución. Teniendo presente que la fabricación de los paneles fotovoltaicos genera problemas, hay que hacer un balance. Entonces, tenemos una urgencia, tenemos muchísimos problemas, pero tenemos una urgencia. Hay que reducir a la mayor velocidad posible la cantidad de emisiones de CO2 en todos los ámbitos. Este es uno, el transporte es uno de los complicados, porque reducir la huella de carbono del transporte supone muchos problemas. Entonces, no hay una única solución mágica, lo que hay que hacer es trabajar en muchos ámbitos diferentes. Hay que trabajar en muchos ámbitos combinados, y este es un ejemplo de acción municipal que, si los responsables políticos tienen voluntad, pueden contribuir a un conjunto de medidas que tienen que tomarse entre toda la sociedad. Y además, la ventaja de trabajar esto en los centros escolares es que la dimensión de la educación ambiental, que no debe ser solo para los niños, la educación ambiental tiene que ir dirigida a toda la población. Pero aquí trabajas con los alumnos, que es muy interesante que vayan asumiendo que tenemos que tener un mundo diferente, y con sus familias, porque pueden ver, al final, si estás muy convencido, aunque te cueste muy caro, vas y pones placas en tu casa, porque quieres ser muy ecologista. Pero los ciudadanos lo que quieren es pagar menos, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la motivación es múltiple y los ahorros económicos también son importantes, y la transición justa es que el cargo y los beneficios sean equilibrados, también va por aquí. Que haya una transición energética justa implica que las familias, si no gobernáramos y pusiéramos esto en marcha, hay que implicar a las familias de alrededor de los colegios para que puedan beneficiarse desde el punto de vista global, porque mejorar el medio ambiente nos viene bien a todos, reducir las emisiones viene bien a todo el planeta, pero también en su bolsillo, que de eso va la energía. En fin. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere...? Sí. Fernando me ha mandado un mensaje y me ha dicho que viene con un poco de retraso, o sea que tenemos hasta las 11. Yo voy a aprovechar. Así que me vais a perdonar que mientras... Esto ya lo habéis visto, ¿no? Puedo cerrarlo. Mientras seguimos hablando voy a ir conectando la Vale. transparencia que me ha El tema de las pedido comunidades Fernando. energéticas, que lo has mencionado, y es verdad que
es un tema muy, muy interesante, porque además también estás consolidando socialmente un sistema que aporta, es decir, que ahora ya está la batería virtual, de forma que incluso los excedentes se pueden plantear entre la comunidad energética qué se hace con ellos, se puede apoyar a los más desfavorecidos económicamente, se puede plantear proyectos de renaturalización del municipio, es decir, que el tema de la comunidad energética en edificios públicos es muy interesante. Y luego, en cuanto al complementar las estrategias de cara a la transición energética, os voy a contar un ejemplo, ya que no viene Fernando mientras viene. Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo he utilizado muchísimo, he proyectado muchísimo con biomasa, y me acuerdo que fui a un convenio, un congreso que había de fabricantes de tableros de madera, y resulta que estaban en crisis porque se había puesto de moda la biomasa y todas las fábricas de fabricación de tableros de madera con los restos de desbroce de montes habían decidido reconvertir la fábrica en biomasa, porque no solamente recibían dinero de la Unión Europea, sino que además también podían venderlo muy fácilmente. Entonces quiero decir que hay muchas estrategias que de repente nos volvemos locos y decimos, vale, la panacea, solamente vamos a colocar célula fotovoltaica. Y resulta que el mercado se reorienta y se pierde. Sí, desde luego no hay una única solución, como comentábamos. Lo que hay que trabajar es en un montón de ámbitos. Entonces, el ejemplo que hemos puesto hoy es un granito de arena en un conjunto mucho mayor. Hola, ¿se oye? Sí, con este yo creo que se oye. Sí, lo que pasa es que el otro es para la grabación. Ah, vale. Mi nombre es Ivana, yo vengo de la Comunidad Energética Sierra, un poco para escuchar lo que se estaba elaborando aquí. Me parece estupendo que el Ayuntamiento se implique no solamente en las instalaciones fotovoltaicas, como lo ha hecho Manzanares también, sino en promover comunidades energéticas. Actualmente hay muchos municipios en la zona, como puede ser Sotogenera o Guadalix. Bueno, hay varias iniciativas de comunidades energéticas. Una comunidad energética es muy amplia y abarca muchas cosas. Lo que decía Anaír, lo que comentaba Anaír, pues es verdad, climatizar se puede hacer también a través de biomasa, combinado incluso con la fotovoltaica. Entonces sí que hay muchas herramientas. Mi pregunta, o por lo menos lo que a mí me gustaría saber es, ¿tenéis más o menos idea de cuánto se tarda en configurar una comunidad energética? Sí, exacto. 1 año, año y medio de media. De media. Entonces, hay muchas iniciativas en los pueblos de alrededor. Estamos hablando de Soto, de Manzanares, por decir alguno de ellos, de Guadalix, de Torremocha, pero vamos, que hay otros municipios que todavía están en fase embrionaria y están creciendo. Yo lanzo la idea de que nos sumemos todos. Porque se va a conseguir mucho más unidos que por separado. Entonces, sí que hay mecanismos actualmente, además una comunidad energética para el tema de un autoconsumo compartido o colectivo sí tiene limitación de kilometraje, pero la comunidad energética no la tiene. Con lo cual nos podemos unir realmente. Entonces, yo al que quiera, la Comunidad Energética Sierra está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, o sea que es a nivel nacional, y está lanzando un modelo similar al de la Cámara de Comercio de Madrid, que no sé si lo conocéis, que tiene como socio tecnológico Edinor, que es filial de Petronor y es Repsol. Entonces, hay un modelo alternativo con economía sostenible, con banca ética y con hucha virtual, o sea, con una de las comercializadoras verdes. Entonces, yo os invito a que de aquí lancemos otras reuniones en otros municipios y aunamos fuerzas entre todos, porque el Se Implementa no está claro del todo si va a volver a salir la quinta y sexta convocatoria. Ahí, por una parte, dicen que no, fuentes del IDAE, recientemente, hace 2 días, que me lo han confirmado, que posiblemente no lancen el quinto y el sexto, Se Implementa, con lo cual, si no aunamos fuerzas, va a ser más difícil económicamente que podamos salir cada uno independientemente. Y simplemente, pues eso, agradeceros la iniciativa y mucha fuerza y ánimo.
Desde luego, colaborar y unirse siempre facilita la tarea. Has tocado un punto crítico que está surgiendo ahora. De hecho, en las redes sociales el otro día me llegó de la Pablo Renovable que llevan meses boicoteados por Unión Fenosa, porque esto hay que hablarlo con claridad, es un boicot. Algunas de las empresas del oligopolio son reacias, bueno, son los que en su momento convencieron al gobierno de Rajoy para poner el impuesto al sol. Eso ya no existe, afortunadamente, y ahora se quieren apuntar al carro de las energías renovables, pero lo que quieren es tener el control, lo que quieren es seguir teniendo ellos todo el sistema bajo su dominio. Y las comunidades energéticas es precisamente justo lo contrario, poner el poder en manos de los consumidores. Entonces, existe un marco legal que se cumple de aquella manera. Lo que yo creo que ahora puede ser factible es presionar al nuevo gobierno progresista para que vaya más allá. A ver, esto, bueno, la política tiene sus vericuetos y sus dificultades, pero que haya problemas en la parte técnico-burocrática de las comunidades energéticas es un hándicap, porque eso dificulta el que se pueda hacer, pero podemos ir avanzando, porque tú puedes ir instalando instalaciones fotovoltaicas de momento como autoconsumo y en un segundo paso dar el salto a que se integren en una comunidad energética. O sea, no es incompatible. Lo que decíamos antes de que hay que tener una visión amplia, es decir, no podemos hacerlo todo a la vez, por razones presupuestarias y de dificultades técnicas. Habrá que ir abordando poco a poco, paso a paso, cosas que sean factibles. ¿Por qué nos limitamos en el proyecto este que os he presentado? Es decir, vamos a hablar de 15 colegios, vamos a hablar de autoconsumo para sus necesidades actuales y vamos a cuantificarlo para que nadie nos diga, no, es que eso no se puede, es que eso es muy caro, es que no, se puede hacer. Hay que ser más ambiciosos. A ver, no tiene mucho sentido que tú pongas una instalación fotovoltaica de un determinado tamaño, como el ejemplo que os he puesto, y luego la quieras ampliar, porque hay un punto crítico, que es el inversor. Las placas solares producen corriente continua y nosotros consumimos en nuestros hogares, esto que está aquí, corriente alterna. Necesita una maquinita que cambia de un tipo de corriente a otro. Esa pieza crítica es el inversor, que no son escalables como las placas. Yo puedo poner una placa o 2 o 3 o 50, pero el inversor lo tengo que dimensionar al tamaño de la instalación y es una de las piezas más caras de la instalación. Entonces, si yo pongo una instalación de 20 placas solares y al cabo me digo, ahora iba a poner otras 20, pues tienes que poner otro inversor porque el que pusiste no te da. Entonces, hay que jugar un poco también con una perspectiva a medio plazo, es decir, hay que buscar un punto de equilibrio, porque claro, poner un equipo más grande cuesta más dinero. Hay que buscar el equilibrio entre lo que puedo hacer, el dinero que me puedo gastar y qué puedo conseguir no solo de manera instantánea, porque realmente en el momento que yo pongo las placas y las enchufo, tengo energía directamente y la energía que consumo la estoy consumiendo de ahí. O sea, el beneficio es inmediato, pero ese paso a una comunidad energética pues es más complejo. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta, justo para que nos quede un ratito para hacer el cambio antes de que venga Fernando Valladares, de micrófonos, historias y tal, y probarla. Y entonces voy a dejar la última pregunta con Nigora y ya la contestación de José Luis y cerramos esta primera parte. Bueno, los que no me conocen, soy Nigora, soy concejal de Más Madrid en el Escorial y quería hacer la pregunta para ir avanzando porque en nuestros municipios, San Lorenzo del Escorial y el Escorial, tenemos un problema añadido que a nosotros se complica más con la autorización del patrimonio. Quizás la pregunta que tengo yo tiene que ver con 5 kilómetros de las comunidades energéticas, porque esto sí que facilitaría mucho la instalación de las placas solares en nuestros municipios. ¿Hay algún consejo que podríamos ir adelantando? Muchas gracias. Bueno, aquí hay una interpretación, porque es una interpretación tendenciosa de una protección de un casco que está rodeado por una cerca histórica. Pero esa interpretación se puede discutir. En mi opinión, es discutible,
porque no está estrictamente prohibido poner placas. Lo que hay es una protección genérica, pero que no ha dificultado el desarrollo urbanístico. O sea, lo que están contando algunos técnicos municipales es literalmente falso. No está prohibido poner placas, es que no quieren hacerlo, pero no quieren hacerlo sin una causa justificada. Y os voy a poner un ejemplo concreto de la instalación que yo puse aquí en Villalba. En 2019 ya estaba en vigor la ley del suelo que establecía que para ese tipo de instalaciones de tamaño pequeño solo hay que poner una notificación previa, el ayuntamiento tiene 15 días para aclarar lo que necesites y a los 15 días eso tiene silencio positivo, silencio administrativo positivo, quiere decir que la puedes poner. Me mandaron una carta reclamándome un montón de cosas que no tenían ninguna base. Me pedían un proyecto visado por colegio oficial. Bueno, no tenía sentido. Me pedían que no afectara la estética. En el Plan General de Ordenación Urbana de Villalba no hay esa limitación estética. Una serie de requisitos que no venían a cuento. Hice una reclamación, vía administrativa primero ante el ayuntamiento y fue como el que oye llover. Y tuve que ir a los tribunales. Y lo he ganado, y he ganado las costas. Y además he conseguido que mi instalación esté en regla y que me apliquen la bonificación. Si las normas urbanísticas han permitido la construcción de un edificio, no existe una limitación a que en el tejado haya una instalación que el edificio necesita. Esto al final habrá que resolverlo en los tribunales. La Comunidad de Madrid, como hay mucha reticencia de los ayuntamientos a aplicar este criterio de la notificación previa, sacó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hace unos meses, si queréis os lo paso, una nota recordándole a los ayuntamientos que las instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño, las pequeñas, sobrecubiertas para instalación de autoconsumo doméstico, solo requieren notificación previa, nada más. Esto está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Las decisiones de los ayuntamientos a veces son arbitrarias. Muchas veces son arbitrarias, porque se basan en siempre se ha hecho así. El secretario municipal de este ayuntamiento me contestó que es imposible conseguir una licencia municipal por silencio administrativo y un juez le ha enmendado la plana. Mi instalación, por silencio administrativo, está legalizada. Me tuve que ir a los tribunales. Lamentablemente nos encontramos con una maquinaria administrativa que está de alguna manera anclada en dinámicas obsoletas y que no tienen en cuenta no solo la realidad y el mundo actual, sino la legislación vigente. Entonces, mi recomendación es que reclaméis por escrito primero ante el ayuntamiento y cuando os contesten con los criterios que ellos estimen, se haga una reclamación, o sea, por la vía administrativa, un recurso en vía administrativa ante el propio ayuntamiento y como van a insistir en que no, a los tribunales. Y yo creo que hay muchas posibilidades de ganarlo, con costas para el ayuntamiento. En mi caso, las costas, 1.800 pavos, las tuvo que pagar todos los vecinos de Villalba, por la cabezonería de unos técnicos municipales. No sé si te he respondido. Sí, bueno, la pregunta también formaba parte del punto de vista de un vecino, pero también que estas mismas pegas ponen, por ejemplo, en el Escorial, el gobierno anterior progresista sí que ha conseguido colocar las placas solares en el polideportivo, pero ponerlo en el colegio que está como a 1 kilómetro más pero es que cerca no tiene del base, monasterio en este caso, no tiene base legal. que no le han conseguido. A ver, cuando nos metemos en interpretaciones jurídicas puedes encontrar a alguien que te dice una cosa y alguien que te dice la contraria. Pasa en los tribunales, un juez dice una cosa y otro juez dice la contraria. O sea que el derecho no son matemáticas y no es ciencia exacta, pero no tiene base jurídica, porque la protección histórica no ha limitado la construcción de viviendas. Sí, eso sí que y entonces las viviendas existen, entonces las viviendas pueden tener una placa solar en su tejado, no hay limitación. Gracias. Vamos a ir cerrando. Bueno, quería hacer, María... Solo por darte esperanza, decirte, bueno, por supuesto las asociaciones estamos presionando para que legislativamente haya una transparencia y unos criterios, no solo homogéneos, sino lógicos y coherentes con la legalidad y las necesidades, pero por darte esperanza en Burgos, me contaban la semana pasada que justo acaban de conseguir que Burgos, con todo el patrimonio histórico que tenga, están empezando a aprobar la instalación de placas.